Bendiciones, hermanos, en este nuevo día. Tengo la oportunidad de hablar de la palabra del Señor. Y el mensaje tiene como título: Alcanzar madurez al árbol de la vida. El versículo central es en 1 Corintios capítulo 14, verso 20. Dice la palabra del Señor: hermanos, no seamos niños en el modo de pensar, sino seamos niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¡Qué palabra maravillosa! Ser niños en el modo de pensar. El chico juega, se pelea, pero al ratito son amigos. ¡Qué bueno! Pero no podemos ser niños sin conocer la voluntad del Señor. Por eso dice, pero maduros en el modo de pensar. ¿Cuántos pensamientos corren durante el día por nuestra mente? Pensar que el Señor conoce todas las cosas. El Salmo 139 comienza diciendo: cuán grande es el Señor. Él conoce nuestro levantarnos, Él conoce nuestro acostarnos, Él conoce el caminar, por donde andamos, qué hacemos. Pero lo más maravilloso es, dice, el pensamiento que antes que llegue a la mente nuestra, ya Él sabe lo que nosotros vamos a pensar. Tal cosa es maravillosa. Antes que llegue a la mente nuestra, ya sabe Dios lo que vamos a pensar. Por eso, queridos, por eso comienza acá la palabra, hermanos, no seamos niños en la malicia, pero seamos sabios en el conocimiento del Señor. Por eso la palabra dice: hermanos, seamos niños en el modo de pensar, pero no seamos niños, pero seamos niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué pensamos durante el día? Hay unas palabras que nos hablan en Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 1, 2 y 3, que nos dice de esta manera: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Después de qué? ¿Antes de qué? Dice que en el versículo, en el capítulo anterior, terminaba diciendo:
¿Quién entrará en el reino de los cielos y quién no entrará? Las cosas sucias, los malos pensamientos, las cosas que el hombre anhela muchas veces, cuántas veces nos enojamos, cuántas veces hacemos fuera de la voluntad del Señor, cuántos enojos, aún enojos sin arreglar, hasta la muerte, odio, amarguras, cuántas cosas encontramos. Pero después de todo esto, dice la palabra, Dios le revela a Juan en la isla de Patmos, le muestra un río limpio de agua, resplandeciente como cristal, de agua de vida, que salía del trono de Dios y del Cordero. Agua salía del trono de Dios, agua de vida, agua limpia, agua cristalina. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere hablar, como dice Juan en el capítulo 7, versos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Correrán. Será como un manantial continuamente. Esa agua debe fluir sobre nosotros. Que sigue diciendo el verso 39. Esto dijo Jesús del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no ha venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y cuando leemos en San Juan, dice, Jesús le dijo a sus discípulos, yo me voy a ir, es mejor que me vaya, porque cuando voy al Padre, le voy a dar el Espíritu Santo. Le voy a dar el Espíritu que eso los convencerán de pecado. Le mostrará el Espíritu Santo quién es el Dios. Si no tenemos el Espíritu de Dios, es imposible que le agrademos. Por eso la palabra dice, después de esto me mostró un río limpio de agua de vida. Por eso el título de este mensaje es el árbol de la vida. Seguimos leyendo el verso 2 de este mismo capítulo 22. En medio de la calle de la ciudad de la Nueva Jerusalén, y a un lado y al otro lado hay un río. Acá hemos leído que el río salía del trono de Dios y del Cordero. Y acá dice, de un lado y del otro había un río y estaba el árbol de la vida que produce frutos, dando cada mes su fruto, o sea, todo el año, todo el santo año, tenemos que dar frutos al Señor. Como dice San Juan 15, 16, Él nos llamó, Él nos trajo este camino y quiere que tengamos fruto y que el fruto permanezca el fruto.
Hay fruto de amor, de santidad, de paz, de mansedumbre. ¿Cuánto fruto tenemos que llevar? Es solo un solo fruto que nace del amor. Cuando tenemos amor, tenemos todo. Hay paz, hay felicidad, hay tolerancia, hay todo lo que necesita nuestra vida cuando tenemos amor a las cosas de Dios. Dice que cuando nosotros no amamos a un hermano, somos como los homicidas. Y el homicida no tiene parte con Dios. Por eso tenemos que amarnos de corazón. Aunque no nos guste, tenemos que amarlo. Aún a nuestros enemigos y orar por nuestros enemigos. Por eso la palabra dice, y del río estaba el árbol de la vida, que produce frutos, dando cada mes su fruto. Todo el año es continuo. Y las hojas del árbol era para sanidad. No sé cómo lo traducimos, pero el versículo dice que ahí no habrá maldición. Y si no hay maldición, ¿para qué la sanidad? Entonces lo traducimos sanidad o perseveración o conservación de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el trono del Cordero estarán en ella. Y sus siervos les servirán. Usted me dirá, pero los ángeles. No, los ángeles dicen en Hebreos capítulo 1, verso 14, los ángeles. Y acá viene una pregunta, ¿acaso no son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que sean herederos de la salvación? Quiere decir que los ángeles están puestos a nuestra disposición. Pero allá en el cielo, ¿quiénes son los que van a servir al Señor? Dice, ahí está el trono de Dios y el trono de Jesucristo, a diestra de Dios Padre. Y de un lado y del otro corre el río, que es símbolo del Espíritu Santo. Por eso Juan dice que vamos a recibir todavía el Espíritu Santo cuando Jesús estaba en la tierra. No lo recibió la iglesia, pero cuando se fue al cielo. Leemos en los Hechos de los Apóstoles, ya en el capítulo 2, que dice, estaban todos unánimes en una casa y de repente vino un recio viento y se llenaron todos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Queridos, corre río de agua de vida y ahí está el árbol de la vida. Estaba el árbol de la vida. Qué bueno que es en Zacarías, en el capítulo 14, 20, dice, santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Dentro de todas las cosas tenemos que santificar el nombre de Cristo.
para poder permanecer. Ese fruto permanente, todos los meses van a dar, los 12 meses del año, permanece fruto, da sus frutos cada mes. Y las hojas de ese árbol es para sanidad. Pero como dice la palabra, como no va a haber maldición, no va a haber enfermedad tampoco. Así que lo podríamos traducir a perseverancia de las naciones. Perseverar en la santidad, como dice Zacarías, santidad a Jehová. Gracias a Dios. Hay una palabra que cuando hablamos que los ángeles son los ministradores para cuidarnos a nosotros, está el Salmo 34, que nos habla sobre el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros para defendernos. Esta es la palabra clave. Son ministradores cuidándonos. Cada uno tenemos el ángel que nos cuida. Ellos son ministradores. Cada uno podemos decir que gracias, Señor, porque tú nos has enviado un ángel que nos cuida. Yo cada vez que salgo digo, Señor, gracias te doy porque un ángel siempre nos va a cuidar. No es necesario llevar un arma. El arma, dice Zacarías, ni con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere, que busquemos el Espíritu Santo, que fluya la bendición como un río de agua de vida. Y ahí seremos como el árbol de la vida, vida eterna. El hombre es conocido en la Biblia como un árbol. Su hoja nunca va a caer. Cuando el árbol está sano, es cierto, hay árboles que en otoño caen las hojas, pero vamos a encontrar siempre árboles que las hojas son siempre permanecen, invierno y verano. Por eso la Biblia nos habla en Salmo capítulo 1, verso 3. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este Salmo 34 nos lleva a pensar en David. David escribe este Salmo en un tiempo de mucha dificultad. David escapa de la presencia de Saúl porque Saúl lo quiere matar. Encontramos en 1 Samuel, capítulo 21, el verso 10 hasta el verso 15 dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Sagat,
o sea, a la tierra de los filisteos. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra, de donde clamaban, cantaban, hirió Saúl a los 1000 y David a sus 10.000? Esto lo encontramos en el capítulo 29, verso 5, que dice la palabra del Señor: ¿no es este David a quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000? Y el verso 12 dice: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Por eso también escribe el Salmo 56, un momento de tener temor. ¿Sabe por qué tenía temor? David fue reconocido porque en el capítulo de este mismo libro, capítulo 17, David era un muchachito que destruyó a Goliat, ese que maldecía a los escuadrones de Dios. Y David, su celo era tan grande por las cosas. Dice: este incircunciso que está blasfemando a los escuadrones de Dios. Era un muchachito, uno que cuidaba las ovejas de su padre. Y entró en el celo. Dice: ¿cómo este filisteo va a maldecir los escuadrones de Dios? Esto lo leemos en el capítulo 17. Pero me gustaría leer el Salmo 34, del versículo 6 al 10, dice: por eso David, cuando se dio cuenta de que lo reconocieron, él escribe este Salmo 34. Dice: este pobre clamó, y lo oyó Jehová, y lo libró de todos sus angustiadores. El verso 7 dice: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, y los defiende. El verso 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso es el hombre que confía en él. El verso 9 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y el verso 10 termina diciendo: los leoncillos. ¿Sabe por qué dice los leoncillos? Porque acá en el capítulo 17 de primera de Samuel dice: añade David: Jehová me ha librado de las garras del león y de la garra del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo a Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Por eso dice: los leoncillos, o sea, los ricos filisteos, necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
Por eso cuando lo han conocido a David, David hace algo que me llama mucho la atención. Primero de todo escribe este salmo, el Salmo 56, si usted lo quiere leer, yo no lo tengo acá, pero también nos habla, tuvo gran temor y hace una oración en el Salmo 56 a Jehová. Y dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portales de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba, y dijo a Aquis a sus siervos, he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este loco en mi casa? Por eso dice, primero de todo, lo reconocieron y él se hace pasar por loco. Bendita locura de Dios cuando nos llaman. Por eso se hace pasar él. Escribe este Salmo 56 cuando teme a Jehová, porque si lo reconocieran, lo hubieran matado los filisteos, porque él primero destruyó la vida del gigante en el capítulo 17. Pero acá, cuando se escapa de Saúl, se va a los filisteos, a los mismos enemigos que él destruyó anteriormente. Y por eso también escribe el Salmo 34, correrán la saliva, se hizo pasar por loco, se hizo pasar por un hombre demente. Y por eso dice el Salmo 34, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada le faltará a los que temen a Jehová. Y es cierto, queridos, que Dios nos ayude, nos bendiga y nos guarde para ser fieles al Señor. En Josué capítulo 1, versos 8 y 9 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardarlo, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, no decaigas en tu espíritu, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gracias al Señor. Queridos, por esto que Dios es tan bueno con nosotros. Dios nos ama. Dios quiere que le sirvamos al Señor. Pero luego, después de todo, David tiene la victoria y se va en el capítulo 22 del primera de Samuel. Dice, yéndose luego David de allá, huyó a la cueva de Adulam. Adulam significa lugar de reposo, lugar de tranquilidad.
sale de allá, ya no tiene más miedo. Ya es un hombre que realmente está tranquilo, fuera del lugar de la tierra de los filisteos. Ya encuentra la tranquilidad. Querido, fuera de este mundo hay tranquilidad. Y por eso también escribe el Salmo 57 y el Salmo 147. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a David. Y ahí se reunieron los pobres, aquellos que no tenían dónde ir a posar, dónde ir a vivir. Estaban junto con David, dice, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos David, y tuvo consigo como 400 hombres que se juntaron en ese lugar de tranquilidad con David. Qué bueno que es. Por eso dice acá Josué en el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, no decaiga tu espíritu, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos, amigos, hemos leído en el programa anterior que tenemos que arraigar. Nuestras raíces tienen que ser profundas para que podamos mantenernos firmes en este camino. Por eso dice la palabra en San Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados por la voluntad de Dios. O sea, Dios nos ha hecho hijos por su voluntad. Segundo, Dios quiere que demos fruto al Señor. En Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y lo he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Tercero, y su hoja no cae. Un árbol sano espiritualmente, su hoja no cae. En el Salmo 25:3 dice, ciertamente, con seguridad, ninguno de cuantos esperan en Dios serán confundidos. No serán confundidos. Leemos en 1 Corintios 14:33 lo que habíamos leído en el programa anterior. Pues Dios no es Dios de confusión, sino que Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Gracias a Dios. Hermano, amigo, que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, nos prospere. Muchas veces tenemos que pasar por distintas circunstancias. ¿Cuántos salmos nos enseñan que David ha escrito en distintas circunstancias de la vida? ¿Cuánto podemos nosotros? ¿Cuántas veces tenemos que pasar por distintos problemas? ¿Y cuántos salmos podríamos escribir de nuestras experiencias
en el camino del Señor. Cuántas angustias, cuántos triunfos hemos tenido y cuántas veces tenemos que tener tristezas, dolores, desencantos en la vida. Por eso dice que aquellos que sirven al Dios nunca tendrán necesidad de nada, porque Dios va a suplir. Dios se preocupa por los justos, pero también muchas veces somos probados, como la palabra del Señor nos habla. Por eso en este día damos gracias al Señor. Oramos para que Dios nos mantenga en este camino santo, firmes, sin titubear. Si hay algo que el enemigo quiere, que nosotros desconfiemos de Dios, pero el hombre de Dios siempre confía, siempre pone la mirada en el Señor y nunca será confundido. Dios es un Dios santo, un Dios que conoce nuestra vida, nuestro corazón. Que Dios nos ayude y nos bendiga a serle fiel en todo. Oramos al Señor Padre. Recibimos tu palabra. Señor, sabemos que tenemos que pasar por distintas pruebas, distintas dificultades, así como lo ha sido David. Ha tenido victorias, pero muchas veces ha tenido que pasar por distintos problemas. David tuvo que escapar de quien lo quería matar, pero gracias que ha salido ileso, porque hay un ángel. Ese Salmo 34 que dice: el ángel de Jehová acampan derredor de nosotros para defendernos de todo mal. Y es así. No vemos, pero gracias que hay un ejército que nos está custodiando, nos está bendiciendo, nos está ayudando para seguir adelante y manteniéndonos firmes en este camino. Que Dios, tú seas el que eres el Dios que no se podemos confundir. Tú eres el Dios de paz. Tú eres el Dios santo y poderoso, a quien confiamos y esperamos un día la recompensa. Señor, ayúdanos en este día.